Continuando con la presentación, lo que es Gauge RR es un análisis del sistema de medición. Es un experimento que busca identificar los componentes de la variación en la medición, así como los procesos que producen un producto. Pueden variar el proceso de obtención de las mediciones y los datos también pueden tener variaciones y producir defectos. Un estudio de R y R del sistema de medición estima cuánto de la variación total del proceso es causada por el sistema de medición, y la variación total del proceso consta de la variación de parte a parte más la variación del sistema de medición. Los aspectos que se deben considerar al realizar un análisis del sistema de medición son realizar las medidas en un orden aleatorio, el procedimiento de medición debe estar documentado, los operadores deben entrenarse antes de realizar el estudio y cada operador debe seguir el mismo procedimiento paso a paso para obtener las mediciones. Los pasos para realizar un análisis de sistema de medición es preparación del estudio, evaluar la estabilidad, evaluar la resolución, determinar la linealidad y determinar la reproductibilidad y la reproducibilidad. La repetitividad y la reproducibilidad. Las propiedades en un equipo de medición, la exactitud, es la cercanía entre el promedio de un gran número de mediciones experimentales de una característica y el valor de referencia de esa característica. La exactitud se compone de 3 elementos. Linealidad, que es la diferencia entre los valores de las vías en todo el rango operativo esperado del instrumento de medición. El sesgo, que es la diferencia entre el valor promedio de todas las mediciones y el valor de referencia, que es el valor numérico usado para medir la exactitud. Y la estabilidad, que es la consistencia en el desempeño conforme transcurre el tiempo. Puede evaluarse usando una gráfica de control. La precisión es una medida del grado de repetibilidad entre las mediciones. Se denota como la desviación estándar Gauge, que es la desviación estándar del sistema de medición. La precisión se puede separar en dos componentes, que es la varianza del Gauge, que es igual a la varianza de la repetibilidad, más la varianza de la reproducibilidad. ¿Qué es repetibilidad? Es la variación debido al dispositivo de medición o la variación observada cuando el mismo operador mide la misma parte repetidamente con el mismo dispositivo. La reproducibilidad es la variación debido al sistema de medición o la variación observada cuando diferentes operadores miden la misma parte utilizando el mismo dispositivo. Diferencia entre exactitud y precisión. Exacto y preciso, en este caso es un ejemplo del tiro al blanco. Los valores caen dentro del blanco o en el centro y están juntos o muy cercanos uno del otro. Inexacto pero preciso, a pesar de que no caen en el blanco, que no están en el centro, los valores se mantienen cerca uno del otro. No hay mucha variación. Exacto pero impreciso, en este caso los valores caen en el centro, están en el blanco, sin embargo están desagrupados, hay una dispersión de los datos. Y inexacto e impreciso, los datos están dispersos y tampoco están en el centro. La resolución es determinar si el sistema de medición puede detectar y distinguir entre pequeños cambios en las características en la característica medida. La resolución inadecuada es cuando hay solo 1, 2 o 3 valores posibles para el rango, o cuando hay 4 valores posibles para el rango cuando el tamaño del subgrupo es mayor o igual a 3. Y la resolución inadecuada es cuando hay al menos 5 niveles distintos en la gráfica de rangos y la unidad de medida más pequeña debe ser menor a 1/10 de la variación total del proceso de la desviación estándar, de la variación total del proceso por la desviación estándar o por 6 desviaciones estándar. Me equivoqué. Ejemplo, una empresa de manufactura tiene como objetivo determinar la variación del sistema de medición de una parte de un ensamble que es crítica. Además, tiene un índice alto de rechazo de la misma parte. Se realizó un experimento con 4 inspectores, cada uno realizó mediciones de 15 piezas, las cuales fueron medidas 3 veces por cada inspector. La especificación de la parte es de 18 milímetros más menos 0.05 milímetros. Mínimo es de 17.95 y máximo es de 18.05. Vamos a cargar los datos.
Aquí nos dice que el primer paso es preparar el estudio. Para esto ocupamos las 3 primeras columnas, que son el número de corrida, el número de parte y el operador. Vamos a seleccionar estadísticas, herramientas de la calidad, estudio del sistema de medición y vamos a darle clic en donde dice crear la hoja de trabajo de estudio RIR del sistema de medición. Por default nos da esta información. Nosotros nos está pidiendo nuestro ejercicio que hagamos 15, vamos a medir 15 partes. Aquí podemos eliminar o agregar. Vamos a poner 15, que son las partes que vamos a medir. El número de operadores igual se puede modificar, son 4. Vamos a cambiar los nombres. Jesús, Pablo, Rosa y María. Ay, María. Y el número de réplicas es la cantidad de veces que se va a medir cada parte. En este caso van a ser 3. Le damos a aceptar. Y ya tenemos nuestra información. Recordemos que en este caso tenemos las 180 corridas. Sin embargo, las partes van a estar en manera aleatoria, Entonces es la misma información que ya tenemos aquí. No la vamos a necesitar. Solamente era un ejemplo para que ustedes puedan observar cómo obtener o cómo preparar esta información. Ahora, cómo preparar el estudio. Ahora vamos a evaluar lo que es la estabilidad. Para evaluar la estabilidad nos vamos a ir a estadísticas. Vamos a seleccionar herramientas de calidad. Capacidad six-pack. Vamos a seleccionar normal. En columna individual le vamos a dar medición. En tamaño del subgrupo le vamos a poner 1. Especificación. Recordemos que es de 18 milímetros más menos 0.05. Entonces el máximo es de 17.95 y el mínimo es de 17.95 y el máximo es de 18.05. Le vamos a dar en aceptar. Y esta gráfica o este informe de capacidad nos dice que tenemos la capacidad del proceso con 0.66. No es muy buena, sin embargo, esta información nosotros no la necesitamos. Aquí estamos evaluando la estabilidad del proceso. Y el proceso está estable debido a que se mantiene dentro del margen. Nuestro mínimo, límite inferior y límite superior, nuestros valores están dentro de estos límites, por lo tanto nuestra capacidad es estable. Nuestro siguiente punto es evaluar la resolución. Para evaluar la resolución vamos a seleccionar estadísticas básicas y vamos a darle clic en resumen gráfico. En las variables vamos a colocar medición. El nivel de confianza lo vamos a dejar en 95% y le vamos a dar en aceptar. La resolución que nosotros tenemos aquí es de 0.01 o de una centésima. En este caso, la referencia es el valor medido. Es lo que nos consta que mide la parte. Entonces, este 0.010 que nosotros tenemos aquí, lo vamos a utilizar para evaluar lo que es la resolución. Aquí más adelante nos dice que la resolución, la unidad de medida más pequeña debe ser menor a 1/10 de la variación total del proceso. Entonces, en esta gráfica o en este informe resumen de medición nos dice que tenemos aquí lo que es el valor de P, tenemos la media de 18.001, tenemos la desviación estándar, que es lo que estamos buscando nosotros aquí, la desviación estándar, porque vamos a sacar 0.023, que es la desviación estándar, y esa la vamos a multiplicar por 6. Y después la vamos a dividir entre 10 para obtener
para obtener nosotros lo que es la variación total del proceso. Entonces nos dice que la unidad de medida más pequeña debe ser menor a 1/10 de la variación total del proceso por 6 desviaciones estándar. En este caso, nosotros ya calculamos las 6 desviaciones estándar, que nos da 0.138, y las dividimos, calculamos la décima, que es 0.0138. Este 0.0138 nos dice que la unidad de medida más pequeña debe ser de 1/10. Entonces, nuestra unidad o nuestra resolución aquí es de 1/10 de 0.010, y el valor que tenemos de la capacidad total del proceso es de 0.0138. Como es menor, es más pequeña que la variación total del proceso, podemos decir que es una resolución adecuada. Ya tenemos la resolución, ahora ocupamos determinar la linealidad. Para determinar la linealidad vamos a seleccionar estadísticas, herramientas de la calidad, y vamos a seleccionar estudios del sistema de medición. Hay una opción que dice estudio de linealidad y sesgo del sistema de medición. En números de parte colocamos partes, colocamos valores de referencia, datos de medición y vamos a colocar la variación del proceso, que es 0.138. Le damos en aceptar y aquí tenemos el informe de linealidad y sesgo del sistema de medición. Ok, este informe de linealidad nos da el dato que estamos buscando. Nuestro porcentaje de linealidad tiene que ser, bueno, no tiene que ser, es 0.2%. Ese es el porcentaje de linealidad que nosotros tenemos. Y aquí tenemos la referencia promedio, que es de 17.96 a 18.02 para lo que es el sesgo. En este caso es este punto rojo que se encuentra aquí. Y veamos la información que tenemos aquí acerca del sesgo. Nos dice que el sesgo es la diferencia entre el valor promedio de todas las mediciones y el valor de referencia. Es el valor numérico usado para medir la exactitud. Entonces, nosotros aquí tenemos el sesgo entre lo que es la referencia. Tenemos 1/10 y menos 1/10, 1/100, perdón. Y aquí tenemos lo que son nuestros valores de referencia, nuestro sesgo. Nuevamente tenemos lo que es el valor de P, y solamente en este caso, que es, bueno, aquí los valores de P menores a 0.05 son los que representan o los que son significativos. Los valores de P que son mayores al 0.05 no hay evidencia de que exista, o no hay evidencia para determinar que hay un sesgo. En este caso, la información que estamos buscando en esta gráfica solamente es la linealidad, el porcentaje de linealidad, que más adelante lo vamos a sumar con el porcentaje de la repetitividad y la reproducibilidad. Entonces, este punto 2 nos lo vamos a llevar más adelante para seguirlo analizando. Ahora ya determinamos linealidad, ahora vamos a determinar la repetibilidad y la reproducibilidad. Para esto vamos a seleccionar estadísticas, herramientas de la calidad, y vamos a estudios de medición. Tenemos 3 opciones, que es el cruzado, que es para partes que van a ser destructivas, mediciones de partes que van a ser destructivas. El cruzado es para partes que no van a ser destructivas, el anidado es para partes que van a ser destructivas, y el de expandido es para la variación del sistema de medida cuando alguno de los factores pudiera afectar la parte. En este caso pudiera ser la temperatura. Nosotros no nos afecta esto y no vamos a destruir nuestras partes. Por lo tanto, vamos a utilizar el sistema cruzado.
En números de partes seleccionamos nuevamente partes, operadores y medición. El método de análisis que estamos utilizando es ANOVA. En información del sistema, aquí podemos poner el título. En opciones, aquí son las 6 desviaciones estándar. El término de interacción de alfa, que es el nivel de significancia, es de 0.05. El intervalo de confianza es de 0.95. Podemos modificarlo, sin embargo no lo vamos a hacer. Y aquí, si deseamos almacenar alguno de estos datos, le vamos a dar en aceptar, no vamos a modificar nada. Y ya tenemos aquí lo que es nuestro informe del sistema de medición, que es nuestra ANOVA. Aquí tenemos el porcentaje en componentes de variación, la contribución y la variación del estudio. Aquí el estudio R&R del sistema de medición, tenemos una variación del 15.15% y esa variación se encuentra en la repetibilidad. La reproducibilidad queda en 0. Tenemos la gráfica por operadores, la gráfica de barra por operadores también. Aquí podemos ver Jesús, María, Pablo, Rosa. Son las partes que se midieron y si observamos a detalle, no hay tanta variación entre cada una de estas muestras. Es muy mínima. Tenemos aquí la medición por partes. Son nuestras 15 muestras. Si nos paramos en cualquiera de estos puntos, nos va a dar la media de cada una de las partes. Tenemos lo que es la gráfica de cajas. Esta gráfica de cajas nos está mostrando lo que es el cuartil 1, el cuartil 3, nos está dando la mediana y también nos está dando el rango intercuartil. Este rango intercuartil, recordemos que es el dato menor menos el dato mayor y ese es el valor de nuestro rango, al igual que los límites, que son los bigotes, también el dato menor menos el dato mayor y ese va a ser el rango de los límites. Nuestro tamaño de muestra es de 45. ¿Por qué? Porque cada parte, que en este caso son 15, se va a medir 3 veces. Por lo tanto, son 45 mediciones las que realizó cada inspector, dándonos un total de 180 mediciones. La interacción por parte operador. Aquí cada uno de estos colores es un operador y aquí podemos ver la interacción entre parte operador. La información que nos interesa de esta gráfica pues es este porcentaje, que es el 15.15%. Este 15.15 le vamos a sumar el 0.2 del porcentaje de la linealidad y nos da un 15.35%. Ya este 15.35%, ¿qué quiere decir? Tenemos que si está en un porcentaje de 0 a 10 va a ser aceptable, si es de 10 a 30 pudiera ser aceptable dependiendo del caso para el cual sea este estudio, y si es mayor a 10 de plano no es aceptable. Entonces aquí este 15.35 pudiera ser aceptable dependiendo del estudio. Vamos a analizar esta información que tenemos aquí. Tenemos la tabla de ANOVA de 2 factores con interacción, Aquí están los grados de libertad, la suma de cuadrados, el mínimo de cuadrados, el estadístico Fisher y el valor de P. Aquí tenemos el sistema de medición, componentes de la varianza, el gauge R&R total. Tuvo un porcentaje de contribución de 2.30. Si lo vemos aquí en lo que es la evaluación del sistema de medición, el porcentaje total de la variación del estudio fue de 15.15%. La repetitividad es lo que está variando porque la reproducibilidad tiene 0. Y la parte a parte está con un porcentaje de variación del 98.85%. Entonces esta información, pues este 15.15% es el mismo que veíamos en la gráfica anterior. Ya le sumamos el porcentaje de linealidad y nos da ese 15.35%.
Podemos utilizar el asistente para obtener esta información. Le damos en asistente, análisis del sistema de medición. Y aquí nos pregunta el tipo de datos que es. En este caso, pues son datos de medición. Vamos a donde dice objetivo, nos dice configurar el estudio. No vamos a configurarlo porque ya tenemos la información nosotros precargada. Vamos a analizar solamente los datos. Seleccionamos operadores. Y aquí en parte seleccionamos parte. En medición, medición. Vamos a seleccionar, nos dice cómo desea estimar la variación del proceso, estimar a partir de partes en el estudio. La especificación mínima es 17.95 y la máxima es de 18.05. Le damos aceptar y ya tenemos nuestro informe. La única desventaja que tenemos aquí es que no nos da el análisis de varianza, pero igual vamos a comparar estos datos con los que ya obtuvimos. La variación del sistema de medición es igual al 15.2% de la variación del proceso. La variación del proceso se estima utilizando las partes incluidas en el estudio. Varía un poco la información del asistente debido a que nosotros colocamos los límites. Tenemos el porcentaje de variación del estudio en la repetibilidad con un 15.15. Y nuevamente nos dice que si es menor al 10% va a ser aceptable, si es de un 0 a 10% es aceptable, si es del 10 al 30 es marginal, pudiera ser aceptable dependiendo para qué se requiere este estudio, y si es del 30 al 100% no es aceptable. En este caso es un 15.32, pudiera ser aceptable. Informe sobre el estudio. El número de partes en el estudio fueron 15, el número de operadores fueron 4 y el número de réplicas fueron 3. El estudio, aquí tenemos nuevamente el límite superior, el límite inferior, el comportamiento de las partes, operador por parte. Aquí están las 15 partes. Cada color representa a un operador. Si nos colocamos en alguno de los puntos nos va a dar la media de cada uno de estos. Tenemos nuestra gráfica de caja. Cada color les mencionaba que era un operador. Nos da lo que es el cuartil 1, el cuartil 3, la mediana, rango intercuartil y los bigotes, que son los límites. Nuevamente, el rango intercuartil es el dato menor menos el dato mayor, y ese va a ser el rango que vamos a obtener, al igual que en los bigotes. Y aquí tenemos los rangos de repetición de cada prueba. Y pues nuestra fuente, ¿no? El total del estudio de la repetibilidad fue un 15.15%. En la reproducibilidad nos dio 0. Y el operador nos dio 0 y el parte a parte nos dio 98.85. Entonces, nuevamente, pues reiteramos aquí que el parte a parte influye en lo que es el porcentaje de variación. La interacción de operador por parte no era estadísticamente significativa y fue eliminada de la tabla. Y aquí nos dice que tenemos la variación de la medición estimada a partir de las partes. Se divide en la reproducibilidad y repetibilidad en un número de partes que son 15 y operadores 4. Cumple con el requisito típico de 10 partes y 3 operadores. Solamente son algunas indicaciones, ¿no? Entonces aquí pues nosotros podemos observar que podemos comprobar que el problema o la variación se encuentra en la parte. Estadísticamente la variación se encuentra en la parte y pues no en el operador. Con esto concluimos este ejercicio. Vamos a pasar al siguiente ejercicio o al siguiente ejemplo. Nos dice, una empresa de manufactura tiene como objetivo determinar la variación del sistema de medición de una parte de un ensamble que es crítica y además tiene un índice alto de rechazo de la misma parte. Se realizó un experimento con 3 inspectores, cada uno realizó de medición
Cada uno realizó la medición de 30 piezas, las cuales fueron medidas 3 veces por cada inspector. La especificación del diámetro del catéter es de 3 milímetros más menos 0.05 milímetros. Vamos a capturar nuestros datos. Perdón, vamos a abrir nuestros datos, ya está prellenados. En el ejercicio anterior nosotros, nuestro primer paso era la preparación del estudio. En este caso ya no lo vamos a hacer porque ya vimos cómo hacerlo. Ya tenemos nuestro estudio aquí preparado. Ahora nos vamos a ir al siguiente paso, que es el paso número 2. Y este es evaluar lo que es la estabilidad. Para evaluar la estabilidad nos vamos a en estadísticas, herramientas de la calidad, capacidad six-pack y normal. La columna va a ser medición, el tamaño del subgrupo es 1 y la especificación sería de 2.95 a 3.05 porque es de 3 más menos 0.05 milímetros. Le damos a aceptar. Y aquí tenemos la capacidad del proceso, que es de 1.69. No nos vamos a centrar en esta información. Estamos buscando la estabilidad del proceso. En este caso podemos observar que el proceso no es estable debido a que sale de los límites inferior y superior. Aquí nos dice los puntos rojos, los puntos que están marcados en rojo son las pruebas que fallaron. Entonces no se considera estable. Es la información que ocupábamos de esta gráfica. Ahora vamos a hacer el siguiente paso, que es evaluar la resolución. Para evaluar la resolución vamos a seleccionar estadísticas básicas, resumen gráfico, medición y el nivel de confianza va a ser de 95%. Le damos en aceptar. Aquí nuestra resolución es de 0.010, entonces nosotros vamos a seleccionar aquí, nos está pidiendo la desviación estándar. Aquí tenemos el valor de P, la media que es de 2.99, la desviación estándar que es de 0.0109, la varianza y pues la desviación estándar es lo que necesitamos. Vamos a seleccionar y vamos a poner 0.0109, no mentiras, es 0.0109 aquí. Este valor lo vamos a multiplicar por 6 y nos da 0.0654. Este 0.0654 lo vamos a dividir entre 10 y nos da el total, que sería el valor, perdón, aquí estamos determinando si la resolución es adecuada. Entonces este valor que obtuvimos es la variación total del proceso. Para confirmar si la resolución es adecuada, nos dice que la unidad de medida más pequeña tiene que ser menor a 1/10 de la variación total del proceso. En este caso, nuestro dato menor nos da 0.10, pero nuestra variación del proceso nos da 0.00654. En este caso, la unidad más pequeña no es menor a la variación total del proceso. Por lo tanto, la resolución no es adecuada. Ahora vamos a pasar al siguiente punto. Después de evaluar la resolución, vamos a determinar la linealidad. Para esto, vamos a seleccionar estadísticas, herramientas de calidad, estudio del sistema de medición y vamos a dar clic en donde dice estudio de linealidad y sesgo. En números de parte, colocamos parte, referencia, medición y la variación del proceso va a ser de 0.0654. 0.0654. Le damos a aceptar. Y aquí tenemos ya el informe de linealidad y sesgo del sistema de medición. Aquí
tenemos los datos y podemos observar, hay datos muy dispersos, se va hasta 2 centésimas el valor. En este caso, aquí tenemos lo que son los sesgos promedios, que son los valores que están en rojo. Tenemos la referencia del promedio, que son de 2.96 a 3.02. Tenemos lo que es el porcentaje del sesgo y lo que es el valor de P. El valor que nosotros ocupamos de esta gráfica es el porcentaje de la linealidad. En este caso, el porcentaje de linealidad es alto, es de 7.3. Pudiera ser malo. ¿Por qué? Porque este porcentaje tenemos que sumárselo todavía al porcentaje del estudio de medición del gauge RIR. Entonces, ahora sí, ya determinamos la linealidad. Ahora vamos a determinar la repetibilidad y la reproducibilidad. Esto lo vamos a hacer en estadísticas, herramientas de calidad, estudio del sistema de medición, estudio RIR del sistema de medición cruzado. En número de parte colocamos partes, operadores y datos de medición. El método de análisis va a ser ANOVA, no vamos a modificar ninguna información de este lado. Aquí pues nuestra variación de estudio es de 6 desviaciones estándar y nuestro término de interacción alfa es del 0.05%, que es el nivel de significancia. Le damos en aceptar y vamos a abrir esta. Nos dice los componentes de variación, el porcentaje que se tiene. Hay una variación en el sistema de medición que es de 34.94%. Ese 34.94% se ubica en la repetibilidad. La reproducibilidad está en 0. Y pues también tenemos un porcentaje de contribución del 93.69 en lo que es la parte a parte. Aquí tenemos la gráfica R por operadores, la gráfica de barra por operadores también. Podemos observar que entre los tres hay variación en todas las medidas. Aquí están todas las partes, hay variación en todas las partes. Cada una de las partes nos podemos poner en ella y nos va a dar lo que es la media en la medición por parte. Aquí podemos evaluar el comportamiento de la parte. Aquí tenemos nuestra gráfica de caja, nos va a dar el cuartil 1, cuartil 3, tenemos la mediana, los rangos intercuartil y el rango de los límites. Pues recordando, este rango intercuartil va a ser el dato menor, le vamos a restar el dato mayor y ese nos va a dar el rango intercuartil. Al mismo caso que los bigotes, el dato menor, que en este caso es 2.98, le vamos a restar el 3.02 y eso nos va a dar el rango de los límites. El tamaño de muestra es de 90. ¿Por qué 90? Porque son 30 partes, las cuales fueron examinadas 3 veces por cada inspector. Entonces son 90 partes por acá, 90 mediciones para cada uno, nos da un total de 270 mediciones. Y aquí tenemos la interacción de parte operador. Aquí está el comportamiento de cada una de las medidas de acuerdo a los operadores. Cada color es un operador. Entonces, la información que nosotros necesitamos de aquí es este 34.94%. 34.9467. Ay, a ver. 34.9467. A ese le vamos a sumar el 7.3 de la linealidad y nos va a dar, ay, no, es 34.9467 más el 7.3.
42.24. Es lo que nos está dando. Este valor, recordemos que tenemos 3 rangos, que es de 0 a 10, que es aceptable, de 10 a 30, que pudiera ser aceptable dependiendo del caso, y tenemos el otro valor que es de 30 a 100, y ahí no es aceptable. Este valor entra dentro de ese rango, no sería aceptable. Vamos a analizar esta tabla. La tabla de ANOVA, perdón. Aquí tenemos los grados de libertad, tenemos la suma de los cuadrados, tenemos la suma de los cuadrados, tenemos el mínimo de los cuadrados, tenemos el estadístico de Fisher y tenemos lo que es el valor de P. Aquí tenemos lo que es el componente de varianza, tenemos lo que fue la repetibilidad, la reproducibilidad, que no tenemos nada, el parte a parte, que tiene un 87.79. Lo que ya es la evaluación del sistema de medición, pues el gauge RIR total tuvo un 34.95% de variación en el estudio, el cual está centrado en la repetibilidad. Aquí tenemos ese 34.95%. En la reproducibilidad no hay nada, está en 0. En los operadores igual está en 0. Y lo que es la parte a parte, tenemos un 93.69%. Entonces, de acuerdo a estos porcentajes que nosotros tenemos, podemos determinar que la variación está en la parte y no está en los operadores. Como se menciona aquí, ¿no? Aquí tenemos la parte a parte. Pues nuevamente este 34.95. Aquí ya está más 7.3. Nos da 42.25. Aquí ya está redondeado. Y vamos a sacar nuestro asistente para calcular nuevamente este dato. Sacamos el análisis del sistema de medición. Vamos al tipo de datos, va a ser medición. Vamos a analizar datos, operadores, parte, en parte y mediciones. Le vamos a poner medición. ¿Cómo desea estimar la variación del proceso? Estimar a partir de las partes en el estudio. Vamos a poner la especificación, que es de 2.95 a 3.05. Le damos en aceptar y aquí ya tenemos nuestro informe. ¿Qué nos dice? Nos dice que tenemos un 34.9%. Esta barra muestra la variación del sistema de medición como un porcentaje de toda la variación del proceso. Aquí nos dice que si es más del 30% es inaceptable. El sistema no es satisfactorio para ningún uso. Entonces, pues no se considera aceptable. Puede diferenciar las partes aceptables de las defectuosas. La variación del sistema de medición es igual al 23.2% de la tolerancia. El total del estudio nos dice que tenemos un 34.9467% de variación en lo que es la repetibilidad. La reproducibilidad no tiene nada. Y pues nuevamente los que les mencionaba, ¿no? Si es menor del 0 al 10 es aceptable, si es del 10 al 30 pudiera ser aceptable dependiendo del caso, pero si es del 30 al 100 no es aceptable este informe. Entonces, el número de partes en el estudio fueron 30, número de operadores fueron 3 y número de réplicas fueron 3 también. Las réplicas son la cantidad de veces que se midió cada parte. Aquí tenemos nuestra gráfica de cajas. Podemos ver el operador, el cuartil 1, la mediana, cuartil 3, los rangos intercuartil, los bigotes, el tamaño de la muestra, que son 90. 90, ¿por qué? Porque son 30 partes, las cuales fueron medidas 3 veces por cada uno. Y la suma de estas 3 pues nos daría 270 las mediciones que se tomaron. Tenemos el total del estudio de repetibilidad, que fue el 34.95, el cual, bueno, estuvo
ubicado en lo que es la repetibilidad. La reproducibilidad tiene 0, el parte a parte tiene 93.69, el operador también tiene 0. Entonces aquí pues visualmente ya podemos ver qué es lo que está afectando. Fue la repetibilidad y fue en el parte a parte y no en el operador. Tenemos la variación de las medidas de cada una de las partes. Aquí tenemos la media de las partes. Podemos ver aquí el comportamiento de cada una de las muestras y cada color es la medición de uno de los inspectores. Cada color es un inspector diferente. Podemos ver que pues el comportamiento es muy inestable. Y estas solamente son algunas notas o algunos informes. Entonces, con esto concluimos este ejercicio, que es el ejercicio del gauge RIR. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que son herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Vamos a ver lo que es el diagrama de Pareto. Nos dice que una empresa dedicada a la fabricación de endoprótesis requiere analizar su proceso del último mes para mejorar la calidad de su proceso. Vamos a realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Para esto vamos a abrir nuestros datos. Tenemos lo que es la fecha, tenemos el defecto y tenemos la cantidad. El ejercicio nos está diciendo que vamos a hacer un análisis del último mes para mejorar la calidad del proceso. Entonces vamos a seleccionar estadísticas, herramientas de la calidad, vamos a seleccionar diagrama de Pareto. Los defectos o atributos o datos de atributos vamos a seleccionar defecto y la frecuencia vamos a poner cantidad. Vamos a combinar los defectos restantes en una categoría después de este porcentaje, que va a ser 99.99% porque no nos permite el 100%. Le vamos a dar a aceptar y aquí tenemos nuestra gráfica o nuestro diagrama, de Pareto. Este diagrama de Pareto nos dice que en el 80% de los defectos se encuentran el 20% de las causas. Por lo tanto, aquí pues tenemos lo que son nuestra frecuencia, tenemos nuestro porcentaje y tenemos nuestra gráfica continua, ¿no? Aquí va con el porcentaje acumulado. En este caso nos dice que estos primeros puntos de aquí hacia abajo, que son 3, 6, 8, los primeros 8 son los que tienen el 80% de ese 100% de retrabajos que se detectó en este mes. Aquí tenemos la cantidad de defectos, el porcentaje para este defecto y el porcentaje acumulado. En este caso es la cantidad del nudo flojo, para el siguiente es del 33%, del 33 retrabajos, es para puntada faltante, este es un 15% y en el acumulado se va al 33%, el siguiente de puntada deshilada o rota es del 33%. De 33 retrabajos es de un 15% y se va al 48%. Y así sucesivamente hasta llegar a lo que es el 80%. Entonces, ¿qué determinamos con este diagrama de Pareto? Que estos primeros, que son 3, estos primeros 8, son con los que vamos a trabajar para poder disminuir el porcentaje de retrabajos. Tenemos que analizar estos defectos y ver qué los está originando y pues son los con los que debemos de trabajar, ¿no? Con esto concluimos nuestro diagrama de Pareto. Vamos al siguiente ejemplo, que es el histograma. Nos dice: una empresa dedicada a la fabricación de endoprótesis requiere aprobar un modelo nuevo, por lo que requiere realizar una validación con un primer lote de 110 piezas. Vamos a realizar un histograma de las siguientes dimensiones y determinar conclusiones basadas en los datos.
nos da la longitud, que es de 145 más menos 5 milímetros, y el diámetro, que es de 16 más menos 0.05 milímetros. Abrimos los datos. Para el histograma tenemos dos formas de obtener esta información. La primera, bueno, aquí tenemos longitud y diámetro. Vamos a darle control End. Son 110 muestras. Vamos a seleccionar gráfica, histograma, con ajuste, aceptar. Seleccionamos longitud. En título le ponemos histograma de longitud, aceptar y aceptar. Aquí tenemos la media para la longitud, que es de 144.8, la desviación estándar, que es de 1.135, el tamaño de la muestra, que es de 110. Esta es una opción de cómo hacer un histograma, pero tenemos otra opción donde es estadísticas, herramientas de la calidad, estadísticas básicas. Nos vamos en resumen gráfico y aquí vamos a seleccionar longitud. Vamos a poner un nivel de confianza del 95%, le damos a aceptar y tenemos un informe de resumen de longitud. Este informe ya está un poco más detallado. ¿Qué nos dice? La prueba de normalidad de Anderson-Darling nos dice que el valor de P es menor a 0.005, lo cual es bueno. La media es de 144.85, la desviación estándar es de 1.13 y la varianza es de 1.29. La varianza es la desviación estándar al cuadrado. Tenemos la simetría, que es de 0.15. Esta simetría, ¿qué quiere decir? Quiere decir que los valores, ¿hacia dónde están cargados los valores? Los valores no están cargados hacia ninguno de los lados. Si el valor está en 0, quiere decir que no están cargados ni a la izquierda ni a la derecha. Si estuviera en negativo, quiere decir que la simetría o hay un sesgo hacia la izquierda. Si estuviera en positivo, hay un sesgo a la derecha. En este caso, la simetría es 0, por lo tanto, tenemos una campana de Gauss perfecta. La curtoxis. La curtoxis, en este caso, también cuando es negativa, la curtoxis quiere decir qué tan plana o qué tan perfecta también está la campana de Gauss. En este caso, cuando está en 0, pues tenemos una campana de Gauss perfecta. Cuando está negativa, tenemos una campana de Gauss un poquito más plana. Y cuando está en positiva, tenemos una campana de Gauss más centrada, más con los datos, más alargada. En este caso los datos se concentran más en lo que es la media y tenemos el tamaño de muestra, que es de 110. Tenemos el rango mínimo, que es de 142 y el máximo, que es de 148. Para este estudio la longitud es de 145 más menos 5 milímetros. Por lo tanto, estamos dentro de tolerancia para lo mínimo y máximo. Y aquí tenemos el cuartil 1, el cuartil 3, tenemos el rango intercuartil y nos dice los bigotes que están entre 143 y 146. El rango del bigote va a ser el mínimo, que es de 143, menos el máximo, que es de 146, y ese nos va a dar el rango del bigote. Ahora el intervalo de confianza del 95% para la medida, para la media, que es de 144.63 a 145.06. El intervalo de confianza del 95% para la mediana, en este caso es de 145 para ambos lados. Y el intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar, que es de 1 a 1.31. ¿Qué quiere decir este 95%? Quiere decir que si nosotros hacemos un estudio, el 95% de los casos va a caer dentro de estos rangos. O sea, el 95% de las medidas que nosotros tomemos va a estar dentro de estas tolerancias o estos rangos. Y ahora vamos a sacar el informe del diámetro. Le damos a aceptar.
Ok. Aquí podemos agregar etiquetas. Ok. Nos dice que tenemos el valor de P de 0.005, la media es de 15.95, tenemos una desviación estándar de 0.569, una varianza de 0.323 y tenemos una simetría de menos 10. Sí es una simetría un poco alta, negativa, pero sí podemos ver que está muy alargada este sesgo. Tenemos también lo que es la curtoxis. La curtoxis está en 109.668. Esta curtoxis es positiva. Sin embargo, pues los datos se concentran hacia la media. O sea, la campana es un poquito más alargada, ¿no? Tenemos el mínimo, que es de 10.05. Tenemos el primer cuartil, que es de 15.99. Tenemos la mediana, que es de 16. El tercer cuartil de 16.03. Y el máximo de 16.05. Los intervalos de confianza, el 95% para la mediana, la media y la desviación estándar. En este caso, pues nuevamente el 95%, si nosotros hacemos un estudio, quiere decir que en el 95% de los casos va a caer en estos rangos, ¿no? Y ok, en este caso, pues quiere decir que nosotros si hacemos un estudio, en el 95% de nuestras mediciones van a caer en este rango. Con esto concluimos lo que es el histograma. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es Ishikawa. Nos dice que una empresa dedicada a la fabricación de endoprótesis requiere analizar su principal defecto en su proceso de costura, el cual es espacio incorrecto entre anillos. Para esto vamos a realizar un diagrama de causa y efecto para analizar las posibles causas que puedan generar este defecto. Vamos a cargar nuestros datos. Vamos a seleccionar aquí, pues tenemos nuestras primeras 6 columnas o rubros, pues son nuestras 6 M. Y aquí tenemos nuestras posibles causas. Y estas posibles causas ya las tenemos de aquí para acá con sus posibles subcausas. Entonces vamos a seleccionar estadísticas. Vamos a herramientas de la calidad. Vamos a seleccionar causa y efecto. Aquí vamos a modificar esta parte y le vamos a poner mano de obra. Ok, aquí vamos a seleccionar mano de obra y en las subcausas vamos a poner entrenamiento. Disciplina no la tenemos, le damos a aceptar. Maquinaria, en la posible subcausa, regla y mandril. Aceptar. En la siguiente es material, no lo tenemos. Método tampoco tenemos. Mediciones. Las posibles subcausas serían calibración, precisión no está y inspección sí está. Le damos a aceptar. Y medio ambiente. En medio ambiente vamos a poner las subcausas, que puede ser temperatura, pero tampoco está. Le damos a aceptar. El efecto va a ser medida, espacio incorrecto. Espacio incorrecto entre anillos. El título pues es diagrama de causa, efecto, espacio incorrecto entre anillos.
Le damos a aceptar. Y aquí tenemos nuestro diagrama de causa y efecto. Aquí tenemos espacio incorrecto entre anillos. Tenemos nuestros 6 rubros, que son medición, material, mano de obra, medio ambiente, método y máquinas. No todos de ellos tienen posibles causas, no pasa nada. Al igual que los que tienen algunas causas, no todos tienen posibles subcausas. De igual manera, no hay ningún problema. En este caso, este estudio nos sirve para evaluar de forma un poco más visual qué pudiera estar originando este defecto o qué pudiera estar ocasionando X problema. En este caso, para este defecto en específico, pues no teníamos nada que colocar en material y métodos. Y pues básicamente a donde nos vamos un poquito más es a lo que son maquinaria y mediciones, porque en mano de obra pues también, bueno, también afecta lo que es la mano de obra, ¿no? Que pudiera tener un entrenamiento deficiente, pero nos inclinamos un poquito más también por lo que es los que tienen un poquito más de subcausas, no descartando ninguna, ¿no? Esto nos ayuda a, como mencionaba, a identificar las posibles causas y poder dar una solución un poquito más allegada al punto, ¿no? Más enfocada en lo que es el problema. Para esto nos sirve el diagrama de causa y efecto. Pues en este caso, aquí ya concluimos. Simplemente, pues les mencionaba, cuando no tenemos nada que agregar, pues no lo agregamos. Y pues es una herramienta muy buena y muy utilizada. Con esto, este sería nuestro último tema. Con esto terminamos nuestra presentación, que es la unidad 1. Y aparte, pues lo que son herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. De mi parte es todo. Muchas gracias.